Bueno, el enilaje, como ustedes ya conocen, digamos, en clases anteriores que hemos analizado, es es un proceso y que está relacionado con la conservación de forraje y específicamente con el ensilaje. Pero un ensilaje especial, digamos, que está predeshidratado antes de ser empacado. Ahora, la deshidratación, eh, previo a ser ensilado, es una práctica que está muy difundida, ¿no es cierto?, a nivel nacional y a nivel mundial, y es lo que se denomina habitualmente ensilaje premarchito, y nació como una necesidad de incrementar la concentración de nutrientes y de materia seca en el forraje que uno va a entregar a los animales conservados, y a la necesidad de reducir el impacto ambiental que generan los efluentes que salen, digamos, que son este contenido celular que sale producto de esta compactación que se le hace al forraje en el silo. Ahora, el enilaje es un ensilaje, obviamente, y donde el forraje es deshidratado a valores que van desde 35 a 45%, y su utilización en la alimentación del ganado se desarrolló en sistemas de alto rendimiento de producción de leche y carne, y donde las raciones necesitaban, las dietas que se les entregaban a los animales, necesitaban cumplir un estándar elevado de concentración de nutrientes, y sobre todo aquellos que se utilizaban en raciones completamente mezcladas, que son los TMR. Ahora bien, el marchitar el forraje antes de ensilar, ¿no es cierto?, incrementa en forma significativa la calidad de la fermentación, porque no hay un exceso de agua, ¿no es cierto? Y esto es especialmente importante en los ensilajes de leguminosas. Bien, esta forma de entregar el ensilaje al ganado ha demostrado tener incrementos productivos en los sistemas de leche y carne, y también se ha mencionado que este ensilaje marchito, digamos, o premarchito, permite mejorar la ingesta en animales menores como son los ovinos. Bueno, la mejor alternativa para eliminar o reducir la producción de efluentes sin alterar en forma significativa la calidad del forraje es la deshidratación previa a la cosecha, es decir, lo que hablamos del premarchitamiento. Además de evitar las pérdidas por este concepto de los efluentes, este proceso permite una mejor calidad fermentativa y lo que es importantísimo, digamos, desde el punto de vista de la producción de leche y carne, que aumenta el consumo de materia seca en los animales individualmente. Entonces, un típico, digamos, ejemplo de enilaje que puede ser en búnker o parva o cualquier tipo de silo, digamos, pero el que obligadamente tiene que ser enilaje es el ensilaje en bolo, porque en realidad este forraje tiene que estar correctamente empacado para poder ser apilado y debe cumplir con un nivel de materia seca mínimo de 35%, porque si no se transforma en un bolo de plástico estirable total y absolutamente deforme, que es imposible de apilar, digamos. Y además se va a desarrollar una muy mala fermentación en su interior. Veamos de qué manera influye, digamos, el hecho de que uno haga enilaje en la ingesta de los animales. Bueno, existe una relación entre la velocidad que se seca el forraje, la cantidad de agua que pierde el pasto en ese proceso de deshidratación y la calidad del forraje que uno logra predeshidratando el forraje, digamos.
Ahora, estos factores son determinantes en la ingesta del forraje de los animales, ya que a menor velocidad de secado es menor la pérdida de nutrientes y mayor proporción de materia seca en el forraje, mayor será la ingesta. Por lo tanto, es evidente que mientras mayor sea el marchitamiento del forraje, mayor será la ingesta de materia seca y nutrientes de los animales y para los animales. Bueno, para comprender completamente la relación que existe entre la pérdida total de agua y el aumento de la ingesta debido a este marchitamiento, es necesario comprender el patrón de secado también del forraje en el campo, porque el secado de las plantas en el campo inicialmente es rápido cuando el contenido de materia seca es bajo, pero se ralentiza cuando el contenido de materia seca va aumentando, ¿no es cierto? Porque ya es más difícil extraer el agua, ¿no es cierto?, del forraje. Y como consecuencia se produce una buena relación entre la calidad y la palatabilidad del forraje marchito y el contenido de materia seca final obtenido en el ensilaje. Ahora, en condiciones de campo, la tasa de pérdida de agua del forraje está relacionada principalmente, ¿no?, con la radiación, con la humedad relativa, porque tiene que haber un diferencial de potenciales de vapor de agua, ¿no es cierto?, entre el ambiente y la planta, el viento que remueve este vapor de agua y el volumen de pasto cortado que también tiene una gran influencia, porque en el fondo si hay mucho volumen, en realidad el viento no puede pasar a través del forraje y por lo tanto es más difícil secar el interior de ese volumen. Los ensilajes premarchitos requieren de una adecuada extracción del aire cuando uno lo almacena. Y eso se hace a través del compactado y tiene por objetivo evitar, ¿no es cierto?, la presencia de oxígeno y aire en el interior del ensilado y por lo tanto evitar la proliferación de microorganismos aeróbicos que pueden desarrollar fermentaciones indeseables y principalmente clostridiales, lo que hace que la masa sea muy inestable. Bueno, el resultado de un ensilaje mal conservado indudablemente conduce a ingestas de los animales reducidas. Entonces, cuando se compara este tipo de ensilajes no marchitos, es decir, el ensilaje que uno lo corta de forma directa y lo almacena, con un ensilaje marchito, digamos, con un ensilaje que lo ha deshidratado, en el que la fermentación de este ensilaje deshidratado normalmente se ha restringido con éxito, se reconoce que la magnitud de los aumentos en la ingesta por parte de los animales pueden ser atribuidos a una mejor conservación de forraje, así como los aumentos en el contenido de materia seca. Y esto es muy importante porque resulta que la ingesta de materia seca por parte de los animales y de nutrientes, cuando tiene un forraje conservado como enilaje, que está predeshidratado, ¿no es cierto?, también puede ser mala si ha sido mal conservado, es decir, si no se ha compactado adecuadamente y no se ha extraído el aire adecuadamente de la masa ensilada y por lo tanto se han desarrollado hongos y fermentaciones indeseables. Un elemento que se relaciona en forma directa con la ingesta es indudablemente la concentración de nitrógeno amoniacal, que es una variable que está estrechamente asociada con el aumento de la ingesta y más que con el aumento de la ingesta por la deshidratación del forraje. Debido a que los niveles de nitrógeno amoniacal suelen ser altos en los ensilajes mal conservados, a medida que aumenta la concentración de nitrógeno amoniacal, la ingesta de ensilaje disminuye. Bueno, la presencia de amoníaco en los ensilajes está condicionada al metabolismo, por supuesto, de los aminoácidos y los nitratos presentes en las plantas. Y para poder utilizarlo en los criterios de evaluación se necesita expresarlo como un porcentaje del nitrógeno total presente en el ensilaje.
lo que da una idea de la proporción de las proteínas que se han desdoblado y que se han transformado en nitrógeno amoniacal. Bueno, en los ensilajes bien conservados se considera como óptima una concentración de nitrógeno amoniacal inferior al 5% como porcentaje del nitrógeno total, y por supuesto que menos de un 4% es un valor ideal de nitrógeno amoniacal en un ensilaje. Hay muchos ensilajes que uno logra un 2 o un 1% de nitrógeno amoniacal. En conclusión, el aumento proporcional de la ingesta asociado al premarchitamiento están relacionados con la pérdida total del agua, con la velocidad del secado, con la concentración de nitrógeno amoniacal, con la digestibilidad de esa materia seca y por supuesto con el contenido de proteína. Veamos los efectos que tiene el enilaje en la producción de leche. La inclusión de enilaje en las dietas de vacas lecheras genera un incremento productivo respecto a la utilización de ensilajes de corte directo con bajo contenido de materia seca. Eso es el primer punto importante. Y la respuesta en producción de leche está asociada con la velocidad de secado en el campo, que eso tiene directa relación con la pérdida de nutrientes. Es decir, si la velocidad de secado en el campo es rápida, hay menor pérdida de nutrientes que si es lenta. También tiene relación con una menor proporción del nitrógeno amoniacal, el mayor contenido de proteína, la mejor digestibilidad, además de la mayor concentración de materia seca, producto del marchitamiento que se obtiene. En producción de carne, el aumento en la ganancia diaria de peso vivo del ganado de carne, debido a la marchitez del forraje, se relaciona de manera significativa nuevamente con la velocidad de secado en el campo, que tiene que ver, ya les digo, con la concentración de nutrientes, y el tipo de dieta que se le proporciona a los animales en relación a que en realidad si son dietas basadas en alimentos concentrados, granos o pasto. El aumento de la velocidad de secado aumenta la respuesta de la ganancia de peso vivo de los animales. Bueno, la inclusión de enilaje en dietas con alta proporción de alimentos concentrados puede reducir la respuesta animal e incluso deprimirla respecto al ensilaje de corte directo con bajo contenido de materia seca. Y es por eso que no hay no es per se, digamos, per se, no va a generar el enilaje un mejor aumento en la ganancia de peso, sino que es la dieta, la ración en su conjunto. Y en producción de carne, la mejor respuesta del enilaje también está relacionada con la menor proporción de nitrógeno amoniacal y mayor concentración de proteína cruda. Bueno, veamos el proceso de elaboración de enilaje, que en cierta medida ya lo hemos ido analizando detenidamente en sesiones anteriores. Primero, la elaboración de enilaje es un proceso tecnológico que requiere conocimiento respecto a aspectos fisiológicos y nutricionales de las plantas, además de aspectos relacionados con el uso de la maquinaria especializada en corte y confección de un ensilaje. Además, es necesario contar con información confiable de pronósticos meteorológicos que permitan programar en forma segura o un poco más segura los tiempos de deshidratado del forraje previo a ser empacado. Bueno, el momento de corte es una de las principales elementos que uno debe considerar en la elaboración de un enilaje. Adelantar fechas de corte a estados vegetativos permite acceder a forrajes de alta concentración y digestibilidad de nutrientes, y en los sistemas de producción animal se busca una buena relación entre la calidad y la cantidad del forraje cosechado. Si yo en el ensilaje de corte directo, yo no puedo hacer un ensilaje donde el contenido de materia seca de las plantas sean, o sea, lo puedo hacer, pero me va a quedar un mal ensilado si el contenido de la planta es menor a 20%. En cambio, en el enilaje,
Es deseable que tenga menos de un 20% para que la concentración de nutrientes y la digestibilidad de los nutrientes y la materia seca sea alta. Sin embargo, eso tiene un efecto negativo en el rendimiento total de materia seca, porque vamos a tener menos materia seca, pero más contenido, pero de mayor calidad. Aquí podemos observar cómo cambian los nutrientes de la alfalfa, un ensilaje, una especie que necesariamente se ensila predeshidratándola. Y ustedes pueden ver que en estado vegetativo tiene un 15% de materia seca y ya en estado botón 24, 27 y 33. Pero lo que cambia es una reducción, una fuerte reducción en el contenido de proteína de la planta, desde un 26% hasta un 17%, y la energía de 2,4 a 2,1, y por supuesto que el aumento de la FDN, lo que hace que el nutriente sea menos digestible, en general los nutrientes, cambia de 31 a 37. Entonces uno puede acceder a hacer un forraje de mejor calidad accediendo al premarchitamiento de las plantas. La siega del pasto, para desarrollarla en forma correcta, se debe seleccionar el equipo adecuado según la densidad, la altura de las plantas y el volumen que uno va a cosechar. Y en la elección del tipo de segadora es muy importante considerar el tipo de corte que hace la segadora, porque de eso depende el rebrote de las plantas. Si ustedes analizan los tipos de corte, la segadora de cuchilla, cuando está correctamente, cuchilla y contra cuchilla, ¿no es cierto?, correctamente afilada, siempre va a realizar un corte limpio, lo cual va a permitir un mejor rebrote que las segadoras, perdón, de corte por impacto, como son las segadoras de disco y tambor. Ahora, la siega del forraje se realiza a una altura del suelo que se define siempre según la especie, ¿no es cierto?, por la capacidad de rebrote y donde están ubicados los carbohidratos de reserva, y su capacidad y necesidad de rebrote de la planta, y que tiene relación con lo que ya he mencionado. Y el corte debe ser limpio, por lo tanto siempre, cualquier tipo de segadora tiene que estar sus cuchillas bien afiladas, lo cual permite el rebrote adecuado de las plantas. Por otro lado, evita la contaminación del pasto con tierra, y por supuesto que reduce los problemas de atollamiento, porque se puede producir atollamiento del forraje en la máquina. Bueno, las labores de segado pueden ir acompañadas del acondicionamiento del forraje, proceso que se realiza en forma simultánea y tiene por objetivo acelerar el deshidratado de las plantas a través del aplastamiento. Bueno, el forraje se puede cortar de acuerdo a distintos tipos de segadora que existen en el mercado. Las de cuchilla o peine o de barra, que se llama, la de disco y la de tambor. Y en el mercado existen diversas marcas de segadoras y cada uno posee ciertos elementos diferenciadores en su mecánica, en su calidad de materiales, etc. El sistema de enganche de la segadora permite que éstas se coloquen en una posición flotante y apoyadas en patines o algún dispositivo equivalente, alguna rueda, ¿no es cierto? Y en el caso de encontrar obstáculos se pueden desplazar hacia arriba o hacia abajo. Eso es bastante práctico en este tipo de segadoras. Y los equipos que poseen acondicionador son normalmente de arrastre con ruedas de apoyo porque son muy pesados, y en algunos casos permite trabajar a ambos lados del tractor, es decir, son bastante versátiles en ese sentido. Ahora, el equipo integrado por segadora y acondicionador
siempre tiene un sistema de suspensión que le permite adaptarse a todas las irregularidades del terreno y a los obstáculos que hay en el terreno. Ahora, las máquinas segadoras están diseñadas para ser enganchadas al tractor en forma lateral o frontal, y el mecanismo de funcionamiento está definido por el toma de fuerza del tractor, que es el que acciona, digamos, todo el mecanismo de funcionamiento. Estos sistemas están diseñados para evitar que el tractor e implemento generen el menor daño posible a las plantas al momento del corte. Aquí tenemos una segadora. Esta es una segadora de disco rotativo que va segando en forma lateral, como ustedes pueden ver la posición del tractor y la posición de la segadora. Acá tenemos una siega frontal y lateral, es decir, aquí en realidad aumenta, ¿no es cierto?, el ancho de corte, porque tiene las dos, tiene dos, en el fondo son dos segadoras, una que va accionada adelante, digamos, delante del tractor va segando, y la otra va en forma lateral. Según los dispositivos, las segadoras se clasifican en segadoras de cuchillo y contracuchillo, doble cuchillo, peine o barra de corte, es decir, tiene varios nombres, pero en el fondo es una segadora que tiene cuchillas y contracuchillas. La segadora de disco y la segadora de tambor. Las de cuchilla poseen un funcionamiento bastante sencillo, donde se disponen dos peines metálicos superpuestos, van colocados a baja altura y de forma paralela a la superficie del suelo, y las púas del peine son afiladas a modo de cuchillas, y el forraje ingresa entre las púas, donde el movimiento del peine sobre el otro, uno sobre el otro, ¿no es cierto?, va provocando que las cuchillas corten el pasto en forma limpia, simulando lo que uno hace cuando uno corta con una tijera, que es un corte bastante limpio, siempre y cuando la tijera esté bien afilada. Esta es la segadora de barras típica, ¿no es cierto? Hay muchas marcas, y esta es la segadora de barra que tiene la cuchilla y cortacuchilla. Esa es la cuchilla cortadora de la segadora, y en la segadora de disco, las cuchillas están ubicadas en el eje horizontal y rotan a una velocidad entre 800 y 1000 revoluciones por minuto, generando un corte del forraje por impacto. El otro es corta, ¿no es cierto?, igual que una tijera. Este le pega al forraje y por esta velocidad que tiene, corta por impacto. Ahí está la segadora de disco, ahí están las cuchillas, ¿no es cierto?, que en realidad son móviles, se mueven en el disco, y al tener velocidad van cortando por impacto, y por lo tanto van generando un pequeño daño, digamos, si es que no están bien afiladas al forraje. Ahí está, ¿no es cierto? Esa es la cuchilla que se utiliza, y es muy fácil de cambiar. Si uno tiene las herramientas apropiadas, es fácil de cambiarla, y porque se desgastan con facilidad, y sobre todo en potreros, en pasturas o pastizales que no se ha hecho una limpieza previa de piedras, palos, alambres, antes del rezago, que eso es muy importante considerar. El desgaste de la cuchilla, como ustedes pueden observar, las dan vueltas a veces las cuchillas para lograr que en realidad una mayor vida útil de esta. Bueno, la secadora de tambor, las cuchillas están situadas en varios discos o tambores, normalmente 4 o 2 tambores, que giran alrededor de un eje central, y cada tambor posee 2 a 4 cuchillas, y la velocidad es un poquito mayor, de 1000 a 3000 revoluciones, lo que permite que la velocidad de la cuchilla en la parte periférica del tambor sea de 60 a 80 metros por segundo. Y este tipo de segadora, al igual que la de disco, ¿no es cierto?, es una segadora que corta por impacto. Aquí está un esquema, ¿no es cierto?, de la segadora Pettinger,
en el cual en el tambor, abajo del tambor, es donde están las cuchillas. La velocidad de trabajo de la segadora es entre 5 y 15 kilómetros. Cuando uno trabaja con recolectores, cuando uno colecta el forraje, trabaja 4 o 5 kilómetros por hora. Este trabaja más rápido. Y la segadora de cuchillas, por el sistema de corte que utiliza, tiene que andar un poquito más lento y avanza solo a 7 kilómetros por hora. Ahora, la siega con el sistema de cuchilla ofrece un corte más limpio que favorece el rebrote. Las segadoras de tambor tienen mayor facilidad para cortar el forraje que se encuentra tendido, porque va más bajo, pero no son muy adecuadas para especies que requieren un rápido rebrote porque eh, impactan mucho. Y las segadoras de disco y tambores ocupan una posición intermedia y su elevada capacidad de trabajo las hace ser las segadoras más utilizadas, sobre todo la de disco. Bueno, el acondicionado del forraje. El acondicionamiento del forraje es el proceso que permite aplastar o quebrar los tallos de las plantas con el objetivo de acelerar el proceso de deshidratado. Ese es el objetivo del acondicionador, ¿no es cierto? Y se realiza aplastando o quebrando los tallos que pasan a través de dedos o rodillos y por lo tanto estos que están situados inmediatamente detrás de las segadoras hacen que todo el forraje pase por los rodillos o los dedos. Todo el forraje que corta la secadora va a pasar por estos rodillos y dedos y lo va a condicionar. La velocidad del rodillo de aplastamiento es sobre 10 metros por segundo y el efecto de acondicionado aumenta por la presión que ejercen los rodillos. Es decir, y uno lo puede, eso se puede regular. Los tallos quebrados y aplastados siempre van a lograr una deshidratación un poco más rápida que permite reducir el tiempo de exposición de las plantas al sol y la pérdida de sus características originales, como es el contenido de nutrientes, la coloración y la proporción. Eso que uno dice, este forraje está blanqueado, ¿cierto? Es porque en realidad estuvo muchas horas sometida a la radiación y por supuesto que perdió su coloración. Ahora, existen dos tipos de acondicionadores, el de rodillos y dedos, que son fabricados con diferentes materiales como son el metal y gomas. El acondicionador de rodillos se prefiere cuando se utilizan especies que pierden con facilidad la hoja, como por ejemplo las leguminosas en general y por supuesto la alfalfa, y el de dedos es especialmente utilizado para especies gramíneas, en el cual quiebra los tallos. Ahora, la potencia requerida para accionar las segadoras acondicionadoras es mayor entre un 20 y un 60% dependiendo de la segadora acondicionadora que la segadora sola. Y el uso de acondicionadores inapropiados, es decir, que yo utilice el de dedo en leguminosa, puede causar pérdida importante en la calidad del forraje por caída y rotura de hojas, especialmente en todo lo que es la zona leguminosa. Aquí tenemos los dos acondicionadores, el de, el de dedos, ¿cierto? Que funciona quebrando las gramíneas, y el acondicionador de rodillos que solo lo aplasta, que puede ser, el rodillo puede ser liso o puede ser como está ahí, que tiene una veta helicoidal, o incluso este otro, digamos, que es distinto, digamos, la forma en que aplasta el forraje. Ahí va la segadora con su acondicionador atrás, generando, ¿no es cierto?, en este caso es de rodillos, generando el aplastamiento de las plantas. Ahora, estamos en el proceso de secado y acondicionado. Posterior a eso viene el proceso de remoción del forraje para hacer, recuerden que estamos haciendo enilaje. Ahora, la remoción del forraje que está cortado en el campo se realiza con el objetivo de
dispersar esta masa de forraje y lograr con ello una mayor intercepción de la radiación y un secado más rápido y uniforme del pasto. Además, este proceso permite, por la turbulencia que se genera, extraer el agua que presentan las plantas en la superficie de los tallos y hojas y que ha sido localizada esas gotas de agua principalmente por el rocío matinal. Ahora, aquí el forraje post-corte queda semi-hilerado, a pesar de que los deflectores están abiertos, pero queda semi-hilerado, entonces ahí está segado y extendido sobre el suelo, y la primera remoción sobre ese forraje se debe realizar cuando éste posea un 40% de humedad, porque si no es muy pesado, digamos, no se puede hacer inmediatamente. Y la segunda, eh, una, puede haber una segunda o solamente una sola, eh, permite acelerar la deshidratación, sin embargo puede reducir la proporción de hojas y por consiguiente la calidad del material enificado. Cuando uno hace una segunda remoción, bueno, la segunda remoción la hace principalmente cuando se llueve el pasto después de haberlo cortado, hubo una lluvia no pronosticada y por lo tanto se llueve, ahí uno tiene que inmediatamente remover el pasto. Aquí, aquí se está con este removedor o pateador que se denomina, se está removiendo y ustedes vean cómo queda el forraje de una vallica híbrida, vallica Belinda en este caso. Aquí va removiendo el forraje de una vallica eh, eh, permanente. Ahí pues, ustedes pueden ver la turbulencia que se genera, ¿no es cierto?, con el removedor, con el rastrillo removedor. Y ahí ustedes van viendo cómo se esparce el forraje que ha quedado semilerado con la segadora y aquí lo esparce completamente. Ahora, uno podría aplicar sobre ese forraje desecantes químicos que son una alternativa para acelerar el proceso de secado y dentro de ellos está el más común y más, el que más se ha utilizado es el carbonato de potasio, pero también existe el carbonato de sodio, los silicatos de sodio, y que han sido utilizados secando leguminosas como alfalfa y trigo rosado, y no son muy efectivos en las gramíneas, ¿eh? Y los desecantes se aplican al momento del corte en dosis de 5 a 8 kilos de ingrediente activo, en 350 litros de agua, de manera que quede total y absolutamente mojado el pasto. Y estos productos aceleran la tasa de secado mediante, ¿qué cosa? La disolución de la capa cerosa, ¿cierto?, que es la que impide que se deshidrate la planta, que está en la superficie de los tallos, y esto puede reducir, según los trabajos que se han desarrollado, sobre todo con carbonato de sodio, en un 24%, en un 24 horas el proceso de secado. Bien, después de haber hecho este secado viene el hilerado, que se refiere al proceso de poner el forraje cortado en hileras para que sea fácil colectar y empacar y posteriormente trasladar al silo, digamos, el forraje. En zonas un poquito más cálidas, esta forma de disponer el forraje en el suelo permite también proteger la caída de hojas y el blanqueado del forraje. Ahora, la estructura de la hilera es un elemento determinante en el secado, ¿no es cierto? Porque hileras densas y gruesas van a retardar el secado del forraje debido a la generación de un ambiente húmedo en su interior que limita la deshidratación, incluso bajo condiciones climáticas óptimas. Aquí tenemos el hilerado de una vallica de rotación. Ahí se va hilerando para empacar inmediatamente. Aquí de una vallica híbrida. Aquí de una pastura con muchas especies polifíticas. Aquí un hilerado de alfalfa para empacar.
Ahí está el rastrillo hilerador, de dientes verticales y la forma en que se transporta. Bueno, la deshidratación del forraje para lograr un buen enilaje debe ser lenta, sin golpes exagerados de temperatura, para evitar el amarillamiento o blanqueado, y también para evitar la sequedad excesiva de la capa superficial del forraje, que va a impedir posteriormente desarrollar un buen empaque en el caso de los bolos, un buen compactado en el caso de los ensilajes hechos en búnker. Ahora, el paso del rastrillo produce hileras que también permiten deshidratar el pasto a través del paso del aire y la cosecha del forraje, o sea, se sigue deshidratando. Ahora, aunque la fermentación del ensilaje ocurre naturalmente, bajo condiciones anaeróbicas, debido a una población natural de bacterias en la planta, la velocidad y eficiencia en la fermentación, que corresponde a la disminución del pH, ¿no es cierto?, es variable y depende del número y tipo de bacterias productoras de ácido láctico en el cultivo. Entonces, la rapidez con que se disminuye el pH afecta la concentración, la cantidad de azúcares utilizados por las bacterias, afecta la preservación de la proteína verdadera, afecta la cantidad de ácido láctico, acético y etanol, y finalmente la calidad del ensilado. Y por eso, la adición de aditivos biológicos permite acelerar y mejorar el proceso de fermentación, conservando el valor nutricional del forraje original, más o menos, no lo conserva en un 100%, y reduciendo, por supuesto, las pérdidas de materia seca durante el proceso de fermentación y conservación del ensilado. Los aditivos biológicos permiten mejorar el uso del almidón y la fibra del forraje conservado, mejora la eficiencia del uso de la proteína, producto de la reducción de la producción de amoníaco, y extiende la vida útil del ensilado mediante la reducción de pérdidas ocasionadas por hongos y levaduras. Ahora, pero además permite tener un producto uniforme que mantiene la temperatura durante todo el proceso de entrega del alimento ordenado. Bueno, una vez entregado en el comedero, el ensilaje mantiene una temperatura fresca que facilita la ingesta. Eso es muy importante en los aditivos. Y además permite un mejor uso del forraje, e incluso el rechazo utilizado por otro grupo de animales es mejor aprovechado. Por lo tanto, el uso de aditivos sobre el forraje aditivos biológicos, va a aumentar la densidad de bacterias ácido láctico, y con eso va a permitir que el proceso de fermentación se desarrolle en forma rápida y eficiente, y el pH baje, y por lo tanto al nivel que se estabiliza la masa en forma rápida y eficiente, y por lo tanto vamos a tener un proceso fermentativo mucho más adecuado. Ahora, los dosificadores de bajo volumen normalmente están ubicados en la cabina del operador, y la solución de agua va asperjando sobre el forraje, ¿no es cierto?, en el cabezal, como está observándose ahí. Ahora, los aditivos se comercializan en polvos liofilizados, el cual se diluye en agua, y normalmente 100 gramos de producto comercial son para 50 toneladas de forraje verde. Es decir, un frasco se utiliza más o menos para 70, o un sachet para 70 bolos. Cuando uno ve que el forraje está un poquito seco de más, es decir, ya al límite del 45%, uno aumenta la dosis de aditivo biológico para que se produzca en una fermentación más rápida. Los ensilajes de leguminosas como la alfalfa y el trigo rosado, que poseen un bajo contenido de carbohidratos, el uso de aditivos biológicos es fundamental para alcanzar una rápida y adecuada fermentación ácido láctica. Ahora, el enilaje, vamos a ver el transporte al silo. El enilaje este es un enilaje que está destinado
a ser almacenado en un silo búnker, y por lo tanto la recogida del forraje, ¿cierto?, se hace a través de las máquinas cosechadoras que pueden ser de tiro o autopropulsadas, como ustedes pueden ver ahí, y se transportan a través de camiones al silo. Aquí una vista de una máquina autopropulsada que va almacenando, ¿no es cierto?, el forraje ya picado eh, al, eh, directamente al camión, y aquí la cosechadora de arrastre, ¿cierto?, que va en una posición lateral distinta a la anterior. Bueno, el almacenaje en un silo búnker es una opción, pero, eh, pero también la otra opción es hacer un ensilaje tipo uh, bolo, que lo veremos más adelante. Bueno, el tamaño de partícula. El tamaño de partícula es relevante según el objetivo que tiene el forraje que nosotros vamos a entregar. Cuando cuando se trabaja con mucho concentrado, con muchos alimentos concentrados en la dieta de los animales, es necesario tener una fibra un poco más larga, y por lo tanto uno puede hacer la planta completa en estos enilajes. Pero las cuchillas que tienen tanto las anteriores, que son para silo búnker, como para las emboladoras, las cuchillas pueden generar una fibra más corta, y eso es lo que uno puede utilizar cuando en la dieta hay una gran cantidad de pastoreo directo. Ahí está, dependiendo del número de cuchillas, es el tamaño de la fibra. Ahí están las cuchillas en la máquina emboladora. El empacado del forraje. En el caso de las emboladoras, uno puede, existen dos tipos de emboladoras básicamente. Unas en la cual la cámara, en donde se forma el bolo, es fija, es decir, yo no la puedo cambiar, o el tamaño del bolo, o una cámara en la cual yo puedo modificar. Y existen cámaras que forman el bolo con correas, que tienen mucha mantención, es un poco más barata la máquina, pero tiene mucha mantención, o cámara fija, que es con rodillos de metal. La cámara fija tiene poco mantención y es muy adecuada. En este caso, aquí está la que estamos mostrando, es una que tiene correas. Bien. Finalizado el proceso de construir el bolo, la máquina lo expulsa para ser sellado por el polietileno estirable, y el sellado del bolo se debe considerar que lo ideal son 24 vueltas, es decir, va a dejar absolutamente sellado y con doble capa todo el bolo, y en 16 vueltas no es lo más adecuado, pero puede ser. Aquí tenemos una máquina emboladora y aquí tenemos la emboladora y selladora, es decir, máquinas integradas. Ahora, el sellado del ensilaje es fundamental para desarrollar una rápida fermentación en el bolo en su interior. Las máquinas cosechadoras y emboladoras y selladoras, obviamente que son más eficientes en el uso del tiempo y del equipo que uno va cosechando. Aquí los rollos de polietileno estirables se ubican en los pilares laterales que giran y envuelven el bolo hasta dejarlo completamente sellado. Ahí está el proceso finalizado y donde están las claves. ¿Cuáles son las claves? La aplicación del aditivo que va adelante, el embolado muy bien compactado, y el sellado con 24 capas. Ahora, con el bolo sellado, la máquina lo va a expulsar y lo va a localizar en el suelo en forma ordenada para su traslado al área de embalaje, y un rollo de malla alcanza para envolver 300 bolos, y un rollo de plástico estirable es solamente para 20 bolos.
Y así ustedes tienen, digamos, una idea, digamos, de los productos que se utilizan en este tipo de maquinaria. Aquí, previo al uso, uno tiene que leer las instrucciones, donde indica el grado de estiramiento y condiciones de manejo y almacenamiento. Ahora, la forma del bolo es un indicador del contenido de materia seca en el cual fue almacenado. Y ustedes pueden ver que el de la mano izquierda de su pantalla está un poquito deformado y por lo tanto eso significa que no tiene exactamente 35% de materia seca, y el de mano derecha está totalmente formado y por lo tanto ese sí tiene sobre 35% de materia seca y quizás más. Ahí está el ensilaje embalado. Y ahora vamos al almacenaje. El almacenaje, como ya decíamos, del enilaje, uno lo puede hacer en un silo zanja como este, o en bolos que necesita traslado y movimiento del bolo para ser almacenado, y donde se pueden causar algunas pérdidas que a veces pueden ser irreparables porque no se ven, pero en general se pueden reparar a través de cintas adhesivas que se colocan en las áreas donde se rompe el plástico, y existen normas de almacenamiento porque tienen una capacidad de soportar el peso estos bolos, y para mantener su forma adecuada, y solamente pueden ser almacenados hasta 3 niveles y no 4. Bueno, el volumen normal de un bolo es de entre 1 y 1,2 metros cúbicos. El peso cambia, digamos, entre 550, 600 hasta 700 kilos, y los kilos de materia seca, por ser un enilaje, ¿no es cierto?, va a ser entre 200 y 220 kilos de materia seca. El enilaje en bolo y cualquier tipo de enilaje, es fácil su manejo en las mezclas totales. Aquí ustedes pueden ver que no hay humedad en el suelo porque es un producto que tiene sobre 35% de materia seca, y por lo tanto ese producto se maneja muy fácil porque no hay mucha humedad presente. Y la entrega se hace a través de raciones completamente mezcladas, donde el animal no logra identificar, digamos, el producto que está consumiendo, o a través de anillos de suplementación, como un enilaje que ustedes ven bastante seco. Una de las características que tiene el enilaje actual en bolo es que es factible de comercializar, y cosa que antiguamente no se podía hacer, a no ser que uno lo comercializara con sus vecinos y que tenía que ingresar cada cierto tiempo a sacar ensilaje. Hoy día se puede comercializar incluso bajo condiciones climáticas adversas como es la lluvia. Bueno, el enilaje, este ensilaje predeshidratado con alta concentración de materia seca, es decir, entre 35 y 45%, es una opción interesante a considerar en muchas especies forrajeras y principalmente en las especies leguminosas. Y este producto es un producto que favorece, digamos, desde el punto de vista del ambiente, favorece la eliminación de efluentes y favorece desde el punto de vista de los animales el consumo de un alimento de mucha calidad, porque uno puede cosechar en estados vegetativos, deshidratarlo a niveles altos de deshidratación para llegar a 35 o 45% de materia seca en ese rango, y lograr un producto de una muy buena fermentación, apoyado, ¿no es cierto?, con el uso de los aditivos y apoyado con esta tecnología de plásticos estirables y sellados. Ok. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Si no es así, nos veremos en nuestra próxima sesión, el próximo martes, que ya va a ser la última sesión de conocimiento general, donde veremos algunas especies forrajeras, y la última serán solamente consideraciones generales del curso. Muy bien.
Que esté muy bien esta semana. Recuerden que Chao, tienen que profe. entregar la prueba. Adiós.